vamos a organizar la parte de demostración práctica en dos partes. Hay una primera parte donde yo os voy a contar de dónde viene, cuál es el origen del proyecto VT Coach, y la segunda parte, que será a partir de las 5:30, haremos lo que es la parte técnica. Es decir, sacaremos el programa y lo haremos directamente sobre el programa. Quedaría bien si hubiéramos traído cada uno un portátil y haciéndolo, pero bueno, viendo que se complica demasiado, eso ya os lo dejamos para deberes cada uno en su casa. Esa parte ya es a libre trabajo de cada uno. Bueno, VT Coach, el origen. Si hubiera que marcar un origen de dónde está realmente ubicado VT Coach, yo creo que esto va con cualquier sistema educativo. Todos los que habéis trabajado en educación, todos los que habéis estado dentro de un sistema educativo, todos al final habéis vivido VT Coach dentro de lo que es vuestra propia necesidad. VT Coach sale desde la propia estructura educativa. Nosotros somos un centro de formación profesional, entonces en el contacto como centro de formación profesional de las empresas, yo llevo en educación aproximadamente como docente, la parte de docencia llevo desde el año 90 y algo, 95 por ahí, y ya sabíamos lo que nos pedían. Nosotros cuando estamos trabajando con empresas y las empresas nos piden chavales con unas determinadas características, pero esas mismas características son las que le pedían, cuando yo era alumno, las que le pedían las empresas de mi época a los profesores de mi época. Y cuando mi padre era alumno, yo creo que sería parecido. Es más, seguramente se parece mucho a lo que la madre o el padre desea como novio o novia de su hija. Es algo parecido. Sí que aquí, cuando nos llaman, nos preguntan por gente que tenga un componente técnico ligado con una cualificación profesional. Aquí no nos piden médicos, aquí nos piden mecánicos, nos piden eléctricos, informáticos, ¿no? Me imagino que a quien tenga medicina le pedirán médicos, pero nos piden algo más. Yendo al ejemplo del SEA Ronda, yo creo que hemos ido a la misma fuente. Pues bueno, nosotros podemos estar hablando de esto, ¿no? Nos piden algo parecido a esto. Nos piden un MacGyver, ¿no? Una persona competente. MacGyver era una persona competente. ¿Sabéis de MacGyver, no? La musiquilla aquella que ponía cualquier problema que tenía delante, resolvía el problema. Nos piden MacGyveres. Eso es lo que nos piden. Y a los que están en medicina también les piden MacGyveres en medicina. Y a los que están otro tipo de niveles también les piden MacGyveres. Lo que nos están pidiendo son gente competente, personas competentes. Pero eso no es nuevo. Eso nos piden ahora, nos pedían ayer, nos pedían antes de ayer y nos pedirán mañana. El problema es esa competencia con qué lo ligamos. Esa persona competente, cómo lo establecemos, cómo lo marcamos, cómo lo definimos, cómo lo distinguimos. El problema está en las distinciones. Porque lo que tenía MacGyver hace veintitantos años, que es la época donde se ubica MacGyver, no es lo mismo que lo que tiene que tener el MacGyver de ahora. Esa es la gran distinción que tenemos que trabajar sobre ella. Hay un origen en VT Coach y el origen está aquí. En el año 2001-2002 hay una vigilancia. Hay una excursión de una serie de personas, creo que alguna estaba por aquí, me parece, que se marchan a Suecia, sí, se marchan a Suecia. En ese viaje a Suecia recorren unos centros de formación y en ese viaje a Suecia encuentran un centro de formación donde trabajan de manera diferente. Dicen, coño, ven Lernia y dicen, aquí esto es una escuela, pero esto es diferente. Y a partir de ahí empieza un salto, empieza un pequeño salto. Y el pequeño salto es, bueno, estos tienen la distinción ya hecha. Estos, además de hablar de MacGyver, estos no hablan de que queremos MacGyveres. Estos dicen que quieren personas con unas características ya descritas. Quieren unas características que ya están marcadas y están redactadas. Las características, las distinciones que salen de ese viaje a Suecia son estas tres. Allí no hablaban de MacGyveres, allí hablaban de personas que tuvieran competencia en aprender a aprender, personas que
fueran hábiles en ese proceso de autoaprendizaje, en esa responsabilidad, en esa iniciativa que conlleva el aprender por uno mismo. Personas que tuvieran una capacidad de integrarse en equipos de trabajo, de funcionar en equipo, de generar producto dentro de ese trabajo colaborativo. Y hablaban también de otra competencia que sí que nos sonaba, porque en los informes PISA aparecía, que era el tema de la resolución de problemas, ¿no? Resolución de problemas, pero que lo vivían de una manera que no era nosotros siempre hacemos la comparación con cuando alguien nos habla de problemas, estamos pensando en el tren que sale de Valladolid, con el tren que sale, no era ese el problema del que hablaban. Hablaban de otro tipo de resolución de problemas. Se juntaba mucho con la iniciativa, se juntaba mucho con el apartado de lo que podía ser la implicación de las personas dentro del problema. A partir de aquí, esto es lo de cómo es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para, bueno, no voy a decir para la humanidad porque sería como muy presuntuoso, pero a partir de aquí sí que damos un gran salto. El gran salto es el de empezar a poner palabras donde antes no había palabras. Antes lo que existía era la foto de MacGyver nada más. Empezamos a hacer distinciones. Distinguimos realmente por dónde podemos empezar a tener luz. Esta distinción nos abre la puerta a un inicio, a una fórmula de trabajo metodológico. Empezamos a, no sé si investigar, explorar, empezamos a trabajar, a buscar formas de trabajar de otra manera en el aula. Y a partir de ahí diseñamos, creo que fue en el año 2005 me parece, empezamos a plantear una forma de trabajar que le llamamos MLS, Maristar Learning System. ¿Qué hay detrás de MLS? Detrás de MLS está la metodología que trajimos de Suecia. Esa metodología donde se hablaba de aprendizaje basado en problemas y donde con esa metodología se desarrollaban estrategias, porque realmente lo único que había eran estrategias donde podíamos plantear a la gente herramientas donde podía desarrollar su capacidad de aprender a aprender. Desarrollábamos herramientas donde podíamos organizar a la gente en equipos y a sus equipos dotarles de cierta autonomía para que evolucionasen en esa característica de trabajar en equipo, y dotábamos de herramientas donde con esas herramientas pudiesen avanzar en la resolución del problema y avanzando en esa resolución del problema pudiesen generar elementos o soluciones innovadoras o por lo menos diferentes dentro de lo que es el ámbito de la creatividad. Eso es lo que trabajamos dentro de MLS y eso es la línea de trabajo desde la cual empezamos a tratar de cambiar, empezamos a evolucionar como centro y evolucionar como fórmula de trabajo en el aula. Pero llega un momento en el que tenemos que enfrentarnos con, ya hablamos de competencias, hablamos de fórmulas de trabajo dentro del aula y tenemos que enfrentarnos con algo que sé que algunos sois docentes, otros no, pero hay algo que a los docentes nos genera mucho estrés y a la vez nos genera mucha atracción. Es algo que nos da, yo creo que tiene un punto de morbo, ¿no? Es el mundo de la evaluación. Nos tenemos que enfrentar al mundo de la evaluación. Tenemos que evaluar. Nosotros tenemos que poner notas. Y tenemos que poner notas en el marco de esas competencias, ¿no? Entonces, hemos montado un tinglao para trabajar 3 grandes competencias, las cuales tenemos distinguidas y las cuales están acompañadas de estrategias de trabajo dentro del aula. Y claro, pero esto es que lo que no das nota como que no vale, como que no funciona. Encima lo trabajamos y entramos en el mundo fascinante y atractivo mundo de la evaluación. Pero en este caso era la evaluación de competencias, ¿no? Tocamos el mundo de la evaluación de competencias. Como esto tiene una historia cronológica, creo que estoy en el año 2000, este es el 14, ya creo que son 7 años para atrás, está en 2007-2008, ¿no? Entramos en ese mundo. Y esto ya tiene cierto componente, cierto despliegue, la gente lo utiliza y había que empezar a dotar a todo esto de un sistema de evaluación por competencias. Y este sistema de evaluación por competencias empieza como todo lo que tiene que empezar y es pensando, ¿no? Hay una parte de ponerse a pensar. Esto se empieza a pensar, no lo empezamos a pensar nosotros solos como centro. Esto lo empezamos a pensar con un centro de Andoain, con el centro de la Salle de Rosca Andoain, con el cual llevamos una trayectoria parecida y en esa trayectoria parecida pues, hay cierto nivel de complicidad y cierto nivel de planteamientos donde podemos empezar a trabajar de
de manera conjunta sin terminar arrancándonos de los pelos, que es a donde nos suele llevar el tema de la evaluación de competencia. Pero esto empieza a trabajar, el trabajo de pensar empieza en septiembre, y en diciembre sí que nos estábamos tirando los pelos. En septiembre estábamos de amigos y en diciembre nos estábamos tirando los pelos. Las discusiones eran ya, no sé, ¿alguno de vosotros ha discutido alguna vez sobre evaluación de competencias? Bueno, pues es un mundo fascinante, como os he dicho antes, pero en diciembre nos estábamos tirando los pelos, porque se nos empezó a mezclar muchas cosas. Y en diciembre Olentzero nos trajo un regalo. Y nos trajo esto. Cerca de Navidades, Olentzero nos tocó con carbón o con algo, con la varita mágica no, porque esa es otra, ¿no? Olentzero nos tiraría un carbón a la cabeza o algo así. Y cuando nos tira el carbón a la cabeza, nos paramos y decimos, no estamos aquí mezclando cosas que igual no tienen por qué mezclarse. Y hacemos otra distinción. Y esta distinción para nosotros tiene el mismo nivel de envergadura que la primera distinción que hicimos cuando sacamos los tres niveles de competencias. La distinción que hacemos en este momento es, estamos mezclando algo que es efectivo, algo que tiene que ser efectivo, algo que tiene que acabar en elementos cuantitativos y algo que tiene que acabar en una nota, con algo que no tiene por qué acabar con una nota, con algo que tiene un componente diferente y con algo que tiene que ver con la afectividad, con algo que tiene que ver con el propio desarrollo personal, con la propia evolución como personas y con algo que cada uno tiene su propio recorrido y con algo que todo el mundo tiene su desarrollo. Entonces, a partir de ahí, después de Olencheros, ya he pasado Olencheros y volvemos a trabajar, a partir de ahí las cosas van por diferentes caminos. Decimos quitar la parte afectiva de todo lo que es la evaluación de competencias y nos centramos en la parte efectiva. ¿Cuál es la parte efectiva? Pues la parte efectiva es la de valorar el uso de las estrategias. ¿Nosotros cómo vamos a valorar el trabajo en equipo? Pues valoramos el trabajo en equipo en base a las destrezas que tienen que adquirir trabajando las propuestas que les hemos dado para trabajar el equipo. En la medida que nosotros les hemos propuesto que hagan un contrato de grupo, que revisen el contrato de grupo, yo lo que voy a validar y lo que voy a valorar y voy a calificar es si ellos están siguiendo ese protocolo, si están siguiendo ese proceso. Cada uno dentro de la parte afectiva que conlleva todo el componente de trabajo en equipo, que os podéis imaginar toda la parte afectiva que hay dentro del trabajo en equipo, porque vosotros formáis parte de equipos y vosotros trabajéis la afectividad dentro de los equipos, pues la parte afectiva va por otro lado. Cada uno tiene su parte afectiva. La parte afectiva la desarrolla cada uno, pero yo, a la hora de valorar y a la hora de poner notas y a la hora de calificar, me quedo con la parte efectiva, con la parte de las notas. Y así empezamos a trabajar y eso lleva un camino que, bueno, desde el año 2007 hasta ahora ha tenido cierto recorrido. Empezamos trabajándolo con un Excel, el Excel tiene un recorrido, el Excel llega hasta donde llega, vemos que esto no va a ningún sitio, luego colaboramos con Técnica, ahora en estos momentos estamos en Técnica, vamos a desarrollar una herramienta, pero es una herramienta para trabajar la parte efectiva. Y eso nos relajó, pero nos relajó teniendo en cuenta que habíamos cubierto el 50% de la tarea. Es decir, nos relajó sabiendo que estábamos trabajando la parte efectiva, pero que la parte afectiva no la habíamos tocado, que la parte afectiva no estábamos trabajando. Y la parte afectiva seguía estando ahí, porque los equipos, habéis trabajado en equipo, habéis puesto en marcha equipos de trabajo dentro del aula, los equipos seguían funcionando. El hecho de que no lo valores no significa que la vida no siga pasando dentro de esos equipos. Bueno, había que atacar. Y entra la parte afectiva. ¿Dónde encaja la parte afectiva dentro de todo esto? La presentación anterior teníais una escala 50%-50%. Realmente, para explicar dónde está la parte afectiva respecto a la parte efectiva, quizás esa escala de 50%-50% no es la más adecuada. La parte afectiva dentro de la parte efectiva funciona más como una cebolla. Es un ejemplo un poco vasto, pero creemos que es un ejemplo que puede ser válido. ¿Dónde está la parte efectiva dentro de la cebolla? Nuestro planteamiento de las competencias hasta que hacemos esa distinción de efectivo a afectivo era un planteamiento sólido. Entendíamos la competencia aprender a aprender como una roca, como algo sólido. Cuando damos la vuelta, cuando hacemos la distinción, pasamos a ver las competencias de afectividad dentro
de las capas interiores de la cebolla. Aquí dentro está la parte afectiva. Eso es lo que mueve, eso es lo que hace que la competencia tenga cuerpo. Eso es lo que hace, le da la sustancia dentro de lo que es la competencia. Entonces, con este planteamiento entramos dentro de lo que era el mundo de las competencias o del proyecto VT Coach. ¿Dónde entran las competencias afectivas? Las competencias afectivas y la evaluación de las competencias afectivas entran dentro de otro plano. No es el plano efectivo, no es el plano de la evaluación, sino que es un plano que podríamos llamar plano no formal. Es un plano donde las competencias afectivas se trabajan dentro del aula, pero se pueden trabajar dentro de lo que en la educación podemos conocer como tutoría, ¿no? Podría ser un proceso de tutoría, un proceso que apoya la parte de trabajo y es un proceso que está dentro de lo que es la parte efectiva. ¿Cómo se gestiona la parte de evaluación? La parte de evaluación, en primer lugar, tiene una herramienta informática y la herramienta informática, lo que soporta el proceso de evaluación, tiene tres partes. La primera parte tiene que tener una parte de consciencia. Cualquiera de las competencias de aprender a aprender, trabajar en equipo o pensamiento creativo e innovador, tenemos que ser conscientes de qué implican cada una de ellas. Y no solamente tenemos que ser conscientes, sino que nos tenemos que situar dentro de esa consciencia. Cuando hablamos de aprender, a aprender, sabemos cómo se aprende. Todos al final hemos aprendido algo. Estamos aquí porque hemos aprendido y encima nos han dado un título sobre algo. Pero ¿qué proceso hemos seguido para llegar a ese aprender a aprender? Ahí es cuando cambia la situación. Entonces, la primera parte tenía que ver con consciencia. La segunda parte tiene que ver con, una vez de que yo sé en qué consiste la competencia y me sitúo dentro de esa competencia, lo que me tengo que marcar es un objetivo. Es decir, yo dentro de ese escenario, sabiendo dónde estoy y a dónde quiero llegar, ¿no? Me marco dos, un punto de inicio y un punto donde tengo que llegar. Y el tercer elemento tiene que ver con la evolución. Una vez de que yo me he situado dentro de ese marco, a nivel de consciencia sobre dónde me quiero mover, dónde estoy y cuál es el recorrido, lo que tengo que marcar es el camino. Es decir, lo que tengo que hacer es, si lo graficaríamos, tendríamos que trazar la línea entre esos dos puntos. Eso sería el proceso de evolución. Detrás de todo esto hay un elemento, que es un elemento clave, y es el elemento inteligente. El título de la ponencia de John no es un elemento, no es un título que está cogido al azar. Aquí dentro de estos elementos, dentro de eso que mueve la cebolla, está la parte diferente. Puedo tener cebollas que por fuera son iguales, pero que la parte interior va cambiando. ¿Qué es lo que cambia aquí dentro? Cuando estamos hablando de la cebolla, de aprender a aprender, ¿no? El de fuera sabemos cómo quiero que salga. Pero ¿qué es lo que pasa aquí dentro? Pues lo que pasa aquí dentro, estaríamos hablando de que cada uno aprende de manera diferente, ¿no? Eso es lo que decía Gartner dentro de las inteligencias múltiples. Todo el abanico de las inteligencias encajarían aquí dentro. Entonces, aquí estamos hablando de contextos diferentes, de personas diferentes y de particularidades diferentes. Tenemos que buscar cuál es la inteligencia que entra dentro de este apartado. Si cogemos la cebolla del pensamiento o del trabajo en equipo, cuando estamos trabajando en equipo, ¿en qué se traduce la afectividad dentro de un trabajo en equipo? Pues estamos hablando de cómo yo hablo con el que está al lado, de qué siento cuando estoy hablando, ¿no? Cosas de estas que tendríamos que poner la musiquita rosa y que Goleman, para que no sea tan rosa, le puso el nombre de inteligencia emocional, ¿no? Entonces volvemos a recuperar el término de inteligencia. Aquí estaremos hablando de todo lo que interviene dentro de inteligencia emocional. Y podríamos abrir otra cebolla. La otra cebolla, que es la del pensamiento creativo e innovador, estos Goleman y Gartner, estos venían todos de Harvard y estos trabajaban en combinación y en colaboración con todos los del MIT, el famoso Massachusetts Institute of Technology. Y en el MIT, ahora, en estos momentos, si tienen un proyecto estrella, es todo lo que tiene que ver con la neurociencia. Y la neurociencia es el cómo podemos estar trabajando y el cómo podemos estar conectando nuestros cerebros, nuestros lados laterales y verticales, la creatividad con la parte lógica. Y ahí estaríamos hablando del siguiente nivel de inteligencia, que es toda la inteligencia que está ligada con el desarrollo neuronal y lo que va detrás de la neurociencia. Todo eso estaría dentro del planteamiento. Pero claro, eso es un planteamiento que es de ciencia ficción y en nuestro caso lo que teníamos que volver es a nuestra visión inicial. Nosotros desde el principio teníamos una distinción. ¿Qué es esta distinción que está aquí? Entonces todo el planteamiento
Efectivo ya lo teníamos desarrollado siguiendo esta distinción de 3 elementos. Teníamos que hacer algo que sería paralelo a la distinción efectiva, pero desde la perspectiva afectiva. Entonces ahí es donde esto empieza a coger forma de proyecto VT Coach. ¿Cómo hacemos esa distinción? Pues empezamos a distinguir, empezamos a dividir el elemento de trabajo en equipo en 4 elementos. ¿El trabajo en equipo qué es? Pues el trabajo en equipo, en primer lugar, entendemos que es tener conciencia sobre lo que es el trabajo en equipo. Entendemos que es que cada uno tome conciencia y sepa de qué estamos hablando y los riesgos que conlleva el trabajo en equipo. El trabajo en equipo también tiene que ver con la empatía, es decir, cómo me pongo yo en los zapatos del otro, ¿no? Tengo que saber qué es la empatía y tengo que saber hasta qué punto yo me pongo en los zapatos de los demás. El trabajo en equipo también es comunicación. Tiene los 2 niveles de comunicación, ¿no? Es el cómo yo cuento y el cómo yo escucho, ¿no? Es jugar un poco en las 2 bandas. Y el trabajo en equipo con gestión de los conflictos. ¿Cómo interpreto yo los conflictos? Si es como algo que a partir de ahí no voy a hacer nada, o si es una oportunidad a partir de la cual yo a esto le puedo dar la vuelta. Esta es la segmentación o las distinciones que hacemos dentro del apartado trabajo en equipo. El siguiente nivel, que es el de aprender a aprender, es parecido al anterior. El punto inicial es el mismo. Empezamos con la conciencia y la consciencia sobre lo que es aprender a aprender. La persona tiene que ser consciente de cómo se aprende. Vosotros tendríais que ser conscientes o seréis conscientes de cómo se aprende. En segundo lugar, tenemos la toma de decisiones. La toma de decisiones está muy ligada también con todo el tema de la neurociencia. Hay programas exclusivos de tomas de decisiones que están ligados con la neurociencia. Si escribís neurociencia, toma de decisiones, creo que le llaman además no neurociencia, le llaman neuroeconomía. Neuroeconomía, toma de decisiones. Entonces, la toma de decisiones también tiene ese planteamiento, es como en base a que yo decido, hay una decisión que es, yo también tengo hijos como los de unos años de 8 años, ¿no? Y mi hijo, cuando dice que no quiere hacer los deberes, es una decisión también. ¿Qué pasa? ¿Qué hay dentro de él? ¿Qué está pensando? ¿Qué actúa dentro de él para decir que no hace algo? La decisión de aprender es una decisión que es una decisión. Y el tercero tiene que ver con las relaciones interpersonales. ¿Cómo aprendo del contacto con las personas que están a mi alrededor? Y por último, tenemos el siguiente nivel, que es el de pensamiento creativo e innovador, donde empezamos desde el mismo punto, es el de pensamiento, el de conciencia de uno mismo sobre qué es la creatividad, sobre la resolución de problemas, sobre mi capacidad de desarrollar algo nuevo o diferente. Hay un punto importante que es la gestión emocional. Todo lo que tiene que ver con creatividad, todo lo que tiene que ver con innovación, todo lo que tiene que ver con hacer algo diferente, tiene que ver con cambio. Y lo primero, los que os habéis movido en mundos de innovación, lo primero que aparece en cualquier manual del innovador básico es la reacción al cambio de las personas que van a meterse dentro de ese cambio. ¿Qué es una reacción al cambio? Normalmente hay bloqueos, hay miedos, es todo emociones. Estaríamos metidos en el mundo emocional. Y por último, la resolución de problemas, que es cómo yo puedo afrontar un proceso de resolución de problemas desde la creatividad, desde la innovación. Esto serían las tripas donde se encuentra VT Coach. Esto sería lo que se trabaja dentro del planteamiento VT Coach. Y esta es la pantalla de VT